¿Cómo están en esta mañana? Gracias a Dios, bien. Permítame. Quiero pedir por favor a Ramón y a los chicos para que pasen acá al frente. Vamos a orar por ellos antes de que salgan a sus clases. Sí, pásalos a todos un momento, por favor. Y vamos a dirigir entonces las manos acá, por favor. Hola. Violeta, venga pues, acá vamos a orar por ti también. Dirija sus manos hacia este lugar y vamos a bendecirlo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, estamos agradecidos contigo, Señor, por esta nueva generación que se está levantando, Señor. Danos sabiduría como padres, Señor, como abuelos, para, Señor, saber instruir a estos niños desde temprana edad en el temor tuyo, Señor, en tus caminos, Señor, que tu palabra sea sembrada en sus corazones y que no pueda ser arrebatada por el maligno, Señor. Guarda sus mentes, sus vidas, sus manos, su caminar, Señor, y guíalos siempre por el camino del bien, Señor. Abre sus ojos y oídos espirituales, Señor. Estos niños que tengan la capacidad, Señor, de oír tu voz, Señor, que puedan desde temprana edad obedecerte, Señor, seguirte, amarte, Señor, entregar sus vidas a ti para que sus vidas tengan significado y propósito. Y bendice la vida también del profesor, Señor, esa palabra que tú has puesto en su corazón para ellos, Señor. Dale sabiduría para que la pueda, Señor, expresar para ellos, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria, a ti la alabanza. Amén y amén. Muy bien, Dios los bendiga, chicos. Hay que pedirle al Señor que nos enseñe a obedecer. Eso lo estábamos cantando ahora, ¿se acuerdan? Ayúdanos a obedecer tu voz, la voz que está en su palabra. También estábamos pidiendo que el Señor nos renueve nuestro corazón, que el Señor nos ayude a ser sumisos a su voluntad, porque nos gusta que nuestros hijos obedezcan, pero a veces, ¿qué tan fácil obedecemos nosotros a Dios? Esa es la pregunta. Si hay disposición de corazón, un deseo inmediato de acatar las normas, las leyes que Dios quiere que sigamos, sería una buena pregunta para nosotros. ¿Por qué? Porque en ciertas ocasiones pedimos tal vez a otras personas que nos ayuden a tomar alguna decisión que sabemos que es importante, pero generalmente si lo aceptamos y lo vemos de esa manera, no nos gusta que nos digan qué hacer. Somos renuentes, reticentes cuando nos dicen qué hacer. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionas cuando es Dios quien te dice qué hacer? ¿Te preguntas, ¿y por qué tengo que obedecer eso? ¿O usted de los que obedece sin quejarse? Dice Tim Chester, no sé si ha llegado a sus manos este libro, Éxodo para ti, el autor se llama así, Tim Chester, explica que la ignorancia sobre Dios, es decir, ignorar tanto sus caminos como la comunión con Él, es la causa principal de la debilidad de la iglesia actual. La forma de tratar a Dios en la era moderna es ponerlo a distancia o negar su existencia. Es decir, entre menos tengamos que ver con Dios
o menos sepamos de Dios, pensamos que podemos llevar vidas más tranquilas. Otros aún llegan al extremo de negar su existencia. Entonces la ironía es que los cristianos modernos, preocupados por mantener la práctica religiosa en un mundo irreligioso, han permitido que Dios sea alguien remoto. Los líderes de la iglesia que ven a Dios, por así decirlo, desde el lado equivocado del telescopio, reduciéndolo a proporciones diminutas, no pueden aspirar más que a ser cristianos diminutos, dice Tim Chester. Es decir, estamos mirando por el lado equivocado de ese telescopio y ya no nos asombramos tanto de Dios. Aún en nuestras oraciones oramos con poca fe, esperando si Dios hace algo de pronto. Y si no hace algo, pues yo ya tendré mi plan B. Ya sé o ya sabré qué hacer si veo que Dios no hace nada. Pero vuelvo y repito, Dios no solo existe, sino que siempre está obrando. Si usted quiere profundizar más acerca de lo que está ocurriendo en esta cultura posmoderna, hay un libro recomendado. Se llama Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Últimamente la gente ha estado llorando por un rey, pero no es por el rey de los cielos y de la tierra. La gente se impacta más por ciertas cosas que ocurren aquí que por lo que les espera en una eternidad si no están a cuentas con Dios. A la gente le interesa poco hoy en día qué tiene que decirles Dios. Más fácil el hombre reclama, el hombre se enoja contra Dios en lugar de obedecer su palabra. Ahora le invito a que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 7. Libro de Éxodo, ¿saben por qué se llama ese libro así, verdad? Que en el griego es salida o partida. Ese libro se cree que fue escrito por Moisés y narra todo lo que vivieron ellos desde el momento en que Dios se revela hasta que se revela pues para anunciar que va a sacarlos de allí, hasta que llegan a la tierra prometida, que es todo lo que narra el libro, el Pentateuco, y comienza también el libro de Josué. Dios hasta ese punto había sido considerado tal vez un Dios lejano, pero toma a alguien para empezar a desplegar todo su poder y toda su gloria, y este hombre es Moisés. Lo utiliza como un mediador en ese momento. El pueblo lleva alrededor de 430 años en esclavitud. Se imagina, son bastantes años, ¿no? El pueblo rogando y rogando: Señor, libéranos, Señor, quita este yugo, quita esta opresión, sácanos de esta esclavitud. Ustedes recuerdan que una familia, la familia de Jacob, llega a Egipto y allí pues empiezan todo este proceso de esclavitud. Cuando José muere y hay un faraón o el rey de Egipto que no conocía a José y empieza a esclavizarlos. Se cree que pasaron varios faraones, pero Tatmos III fue el que decidió esclavizar a el pueblo de Israel, porque tuvo temor viendo que cada vez se multiplicaban y decía: si no tomamos medidas, estos nos van a dominar a nosotros. Y en el capítulo 7, versículo 1 al 13, voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice de la siguiente manera: entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, voy a permitir que actúes en mi lugar ante el faraón y que tu hermano Aarón hable por ti. Tú le dirás a Aarón todo lo que yo te ordene. Luego él hablará con el faraón para que deje salir de su país a los israelitas. Pero yo voy a hacer que el faraón se ponga terco.
Es decir, voy a endurecer su corazón y haré muchas señales y cosas asombrosas en Egipto. El faraón no les va a hacer caso a ustedes, pero yo descargaré mi poder sobre Egipto y con grandes actos de justicia sacaré de allí a mis ejércitos, es decir, a mi pueblo, los israelitas. Y cuando haya mostrado mi poder sobre Egipto y haya sacado de allí a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Moisés y Aarón lo hicieron todo tal como el Señor se lo había ordenado. Moisés tenía 80 años y Aarón 83, cuando hablaron con el faraón. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: si el faraón les pide que hagan un milagro, le dirás a Aarón que tome su bastón y que lo arroje al suelo ante el faraón, para que se convierta en una serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor había ordenado. Aarón arrojó su bastón al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y el bastón se convirtió en una serpiente. El faraón, por su parte, mandó llamar a sus sabios y magos, los cuales con sus artes mágicas hicieron también lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su bastón al suelo y cada bastón se convirtió en una serpiente, pero el bastón de Aarón se comió los bastones de los sabios y magos. A pesar de eso, el faraón se puso terco y no les hizo caso, tal como el Señor lo había hecho. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque cada una de estas enseñanzas que tú has dejado, Señor, escritas, se han escrito para testimonio de nosotros, Señor. Tal vez, como vamos a darnos cuenta, cada uno de nosotros tiene algo de ese faraón, Señor. Pero estamos aquí en esta mañana para que tú, Señor, renueves ese corazón. Quebrántalo, Señor. Tu palabra es como martillo que quebranta la roca, quebranta nuestro corazón endurecido. Ese corazón, Señor, que es reacio muchas veces a escuchar y obedecer tu palabra, Señor. Haznos sensibles, haznos humildes, haznos sumisos, Señor, a reconocer que tú eres soberano, que tú tienes todo el poder y que todo se va a cumplir tal como tú, Señor, ya has ordenado que suceda. Oramos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, el título del mensaje es Cuando Dios descarga su poder. Piense en esto. Faraón en ese momento es el rey del país o de la potencia en ese momento del mundo. Nadie le decía a Faraón qué hacer. Y de un momento a otro se presentan dos hombres que él considera o reconoce como esclavos de Israel o israelitas que son esclavos allí. Y le dicen: así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. ¿Usted se imagina la tarea que Dios le encomienda a Moisés? Ve ante ese hombre tan importante y poderoso y saca a mi pueblo de allí. Y Dios de antemano le dice: y no los va a dejar ir. ¿Cuánto se imagina usted que pasó desde que Moisés se presentó a Faraón y Faraón les dijo: váyanse los hombres, váyanse las mujeres, llévense las cabras, llévense las ovejas, no los quiero ver más? ¿Cuánto tiempo creen que pasó? 10 plagas después. Bueno, para resumirlo, ¿cierto? Pasó bastante tiempo, porque este hombre era un hombre muy orgulloso y no iba a dejar ir al pueblo tan fácilmente. ¿Sabe por qué? Porque uno no se doblega ante quien no reconoce como una autoridad superior sobre su vida. Cuando usted y yo desacatamos lo que Dios dice, es porque no estamos considerando a Dios tan grande, tan majestuoso, tan poderoso, tan imponente, que tiene tanto poder, y desobedecemos.
¿Por qué? Porque nos parece que Dios no va a hacer nada al respecto, tal vez. Y nos queremos salir con la nuestra. Por eso, dos capítulos antes, en el capítulo 5, porque ya Moisés había ido varias veces a hablar con Moisés Moisés a hablar con Faraón que por favor los dejara ir. Y en una de esas visitas, Faraón le dice a Moisés: ¿quién es el Señor para que yo le obedezca o para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Él les dice: ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. ¿Por qué el ser humano desobedece a Dios y no teme a Dios? Porque lo desconoce. Y esa es la labor y la tarea nuestras como predicadores, los maestros que dan discipulados, los que enseñan en rebaños, los que le dan clase a los niños y en todo contexto donde estemos aprendiendo de Dios. ¿Qué es lo que nos quieren enseñar? Que hay un Dios grande al que hay que temer y que nunca nos vamos a poder salir con la nuestra, porque la Biblia dice que todo saldrá a la luz, todo quedará al descubierto delante de aquel que todo lo ve. Nada hay oculto para Dios. Y dice la palabra: y llegará el momento en que todo ser humano tendrá que dar cuentas a Dios de lo bueno o lo malo que haya hecho con este cuerpo, es decir, con su vida. Entonces, nosotros vamos a empezar a obedecer a Dios cuando entendamos quién es Él. Y una forma de conocer a Dios es que usted se dé a la tarea. Hay un libro llamado Los atributos de Dios, de Arthur Pink, y eso para mí fue revelador. Ya llevaba más de 10 años caminando con el Señor y cuando leí ese libro dije: no conozco todavía ni un poco de la grandeza de Dios. Lo estaba viendo todavía muy pequeño. La pregunta entonces que finalmente está queriendo hacer Faraón es: ¿quién se cree este Dios de los esclavos para darle órdenes? Si soy el rey de la gran potencia, soy una deidad viviente. Porque Faraón era considerado un dios más, era considerado hijo de los dioses. Y esta puede ser la razón por la que Dios le dice a Moisés: te voy a poner, hay unas versiones que dicen así: te voy a poner como Dios delante de Faraón, o te voy a poner en lugar mío, o como mi representante delante de Faraón. Eso iba a quedar ahí como la guerra de dos dioses. Pero lo que desconocía Faraón era que no se estaba enfrentando a un hombre como él, se estaba enfrentando era a Dios mismo, y que Dios iba a obrar a través de Moisés. La palabra clave, como lo dije al principio del libro de Éxodo, es liberación. Dios va a liberar a su pueblo del yugo de la opresión en Egipto, y lo va a hacer con gran poder, con manifestaciones asombrosas. Y de ese capítulo 7 hasta casi el 12, o al 12 más bien, empieza Dios a desplegar el poder a través de las plagas. ¿Recuerdan en qué consistían las plagas? ¿Alguna de ellas? Ranas. ¿Las qué? La sangre en el río, granizo, langostas, ranas, la muerte de los primogénitos, que ya se encuentra en el capítulo 12. En el 11 se anuncia la última plaga, pero en el 12 ya cuando se está celebrando la Pascua es que Dios lleva a cabo su última plaga, que es la muerte de los primogénitos allí en Egipto.
Para Israel entonces, el pueblo de Dios, la independencia de Egipto significaba dependencia de Dios. Es decir, Dios les está diciendo, los voy a sacar de aquí, los voy a llevar al desierto para que sean un pueblo santo. Es decir, ustedes van a aprender a ser diferentes a todas las naciones de la tierra y yo les voy a dar instrucciones. A Egipto le dio 10 plagas, a Israel le entregó 10 mandamientos escritos, dice la Biblia, por el dedo de Dios. Dios quería un pueblo para sí, y eso es lo que está haciendo con nosotros. Hoy Dios está desplegando todo su poder y toda su gloria en esta tierra para traer o para apartar a un pueblo para sí. Por eso la iglesia es eso, eclesía. Los que estamos llamados a salir, los que estamos llamados para estar aparte. ¿Con qué propósito? Para darle la gloria a Dios, para hacer un pueblo santo, un pueblo que dé a conocer a Dios. Nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra. La Biblia dice que somos embajadores del reino de los cielos. El hecho de que usted le diga a otro yo soy cristiano, esa palabra Cristos, que es un Cristo en representación de quién es Cristo, es Dios hablando al mundo a través de nosotros. Eso dice Pablo. Dios, cuando estamos predicando, cuando estamos evangelizando, es como si Dios rogase al mundo: vengan a mí y yo los voy a perdonar. Eso es lo que necesita el ser humano y todavía no lo entiende. ¿Por qué? Cuando usted le predica a alguien a Cristo, dice: ¿yo para qué necesito eso? Yo no necesito religión, yo no necesito ese tipo de ideas. A ustedes allá les lavan el cerebro, los someten a cierto tipo de forma de pensar y allá los controlan y los manipulan y les dicen qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Y de ahí es lo que siempre hemos dicho: por favor, consígase una Biblia. Y que cuando aquí estemos leyendo, usted mismo corrobore que lo que se le está leyendo es lo que usted tiene en su Biblia. Obviamente pida asesoría, porque no todas las Biblias que andan por ahí son de sana doctrina. Hace poco lanzaron, luego les voy a decir cuál, lanzaron una Biblia de estudio que ya está siendo el pueblo de Dios avisado: cuidado con esta Biblia porque contiene ya demasiadas herejías. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que tengamos nuestra Biblia? De que realmente usted, cuando esté escuchando al pastor, no piense que eso son las ideas del pastor. No, eso que dijo el pastor yo no lo comparto, a mí no me parece. Piense es: Dios me está hablando a través de ese hombre que hay allá y está usando su palabra. Y que usted pueda decir hoy: Dios me habló, o Dios me dijo, o Dios nos mostró. No vaya a la casa a decir: es que el pastor dijo, pero yo le cuento era lo que dijo el pastor. No, no le van a prestar atención a lo que usted diga en su casa. Usted tiene que decir: es la palabra de Dios dice. Así fue que confrontó Jesús a Satanás: escrito está. La palabra misma tiene poder y autoridad, o tiene poder y autoridad en sí misma. No tiene poder porque yo hable duro, porque yo levante la mano, porque yo le digan amén. No, por eso no tiene autoridad la palabra de Dios. Ella tiene autoridad porque es la palabra misma que Dios ha hablado y ella ha sido escrita. Entonces, Dios quería revelarse de una manera más personal al pueblo y por eso le da ese primer mandamiento: yo soy Jehová o Yahvé, como lo quiera llamar, el Dios, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ese es el primer mandamiento. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, le da ese mandamiento: yo soy
Jehová tu Dios. ¿Qué significa eso? Ese es el nombre personal. Yo soy el que soy. Si alguien te pregunta quién te envió, di siempre yo soy, me envió. ¿Por qué? Porque Él no cambia, Él es inmutable, Él trasciende por generaciones, por culturas, en toda la historia. ¿Y qué quería demostrar Dios sacando a su pueblo de Israel? Que no hay sino un Dios. ¿Por qué? Porque en Egipto se adoraban muchas deidades. Cada plaga estaba atacando uno de los dioses de Israel, de Egipto. Dios les estaba demostrando que no había nadie superior a él. Adoraban al sol y Dios hizo que el sol no alumbrara por 3 días. Consideraban que el Nilo era como también un proveedor de ellos, de bendición. Y Dios hace que el agua se convierta en sangre, y ni el faraón ni sus hechiceros o magos pudieron impedir que Dios empezara a obrar sus plagas allí en Egipto. Y vuelvo y repito, Dios lleva a su pueblo aparte con un propósito, y es que le conozcan, porque el pueblo todavía no le conocía verdaderamente, y es el proceso que nosotros estamos llevando día a día. Nosotros también estamos siendo sacados del mundo para ser santificados, es decir, para mostrar la gloria de Dios al mundo a través de nuestro testimonio. Voy a contarles algo. Todo este proceso de las plagas conlleva a una actividad o a una ceremonia llamada la Pascua. Dios les dice: voy a traer sobre Egipto la última plaga, y ustedes deberán hacer esto y esto: matar un cordero, tomar de esa sangre, esparcirla por los dinteles de la casa, y cuando yo pase y vea la marca, seguiré de largo, y el ángel de la muerte no entrará a herir a uno de sus primogénitos. Pero donde no se puso esa marca, entró el ángel de la muerte ese día y acabó con los hijos de todos los egipcios. Y ese fue un gran clamor y una angustia, y fue lo que causó que Faraón realmente se doblegara. ¿Por qué? Porque él no había podido impedir que su hijo muriera. Y aún así le dijo a los israelitas: váyanse y por favor bendíganme. Y les permitió irse. ¿Qué significado tenía o a qué apuntaba esa Pascua? Y a qué apunta el libro de Éxodo. Jesucristo, el Cordero de Dios, también tuvo su éxodo. Salió de Jerusalén hacia la cruz, y como Cordero de Dios derramó su sangre por el perdón de aquellos que estamos siendo sacados del mundo. De ahí que el Señor nos dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo aquel que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Y yo creo que los que estamos aquí no queremos ser llamados enemigos de Dios, sino hijos de Dios. Y ese es lo que Dios quiere cubrir. Con la sangre de Cristo quiere cubrir nuestro pecado, y que cuando al final de los tiempos Él venga a juzgar, cada uno de nosotros pueda estar cubierto por esa sangre de Cristo, y la ira de Dios va a ser apaciguada por esa sangre. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque al final de los siglos o de los tiempos, muchas de esas plagas van a volver a repetirse aquí en esta tierra. Habrá tanto derramamiento de sangre, dice el libro de Apocalipsis, que la sangre llevará hasta las partes altas de las piernas de los caballos. Si usted cree que ahora hay violencia, que ahora están sucediendo cosas terribles, nada de lo que está sucediendo ahora se comparará
con los tiempos finales. Estudiando esta historia me puse a pensar, Dios nunca sacó a Israel de Egipto para traer todas las plagas. Israel estaba ahí, todavía en Egipto, mientras Dios fue castigando a Egipto con sus plagas. Hay posiciones en los cristianos, que los cristianos no vamos a estar aquí cuando Dios venga y derrame las copas de la ira, suenen las trompetas. Otros dicen, no, creo que vamos a pasar 3 años y medio. Y a los 3 años y medio Dios nos sacará de esta tierra. Hay otra posición, que la iglesia sí ha de pasar por la tribulación, y allí es donde será purificada, donde será realmente lavada para ser entregada a Cristo. Hay posiciones, mire a ver en cuál se acomoda usted mejor. Usted dirá, no, yo no quiero pasar por ninguna tribulación, yo quiero creer en esa el rapto pretribulacional, es decir, que nosotros nos vamos antes de que Dios aquí empiece a enviar todo lo que va a enviar. Es aceptable la posición que usted quiera, igual Dios lo va a hacer. Dios va a venir a derramar su ira, va a guardar obviamente a su iglesia y la va a llevar para que se lleve a cabo las bodas del Cordero. Entonces, tanto en Israel o en lo que sucedió allí en la liberación de Israel, es que ningún ejército intervino, ningún ser humano hizo algo para sacar a Israel de allí. Aunque Moisés era mediador, Moisés simplemente obedecía lo que Dios le decía que hiciera, pero fue Dios con mano poderosa que sacó a Israel de Egipto, y por eso siempre se repetían eso en el primer mandamiento: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, con la muerte de Cristo y con la salvación del ser humano, todo lo ha hecho Dios. Nosotros no podemos aportar nada a nuestra salvación. Toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Él es el mediador perfecto. Moisés fue un mediador imperfecto, pero Cristo fue el mediador perfecto. Moisés fue el medio que Dios usó para liberar de la esclavitud física al pueblo de Israel, pero Cristo fue el mediador para rescatar al ser humano de la esclavitud del pecado. Qué bonito cómo Dios lleva a cabo sus planes y sus propósitos, y nadie, ni un faraón, ni un rey, ni un presidente, ni una nación, por más poderosa que sea, va a poder evitar que Dios lleve adelante lo que Él se ha propuesto hacer. Dios lo hará. Tarde o temprano Dios lo va a hacer, y va a demostrarle a todos los ateos, a todos los escépticos, a todos los que por su pecaminosidad y su deseo de vivir aparte de Dios, que se han convertido así en enemigos, Dios les va a demostrar que Él existe y que tiene y que sigue siendo poderoso. El mismo Dios del Antiguo Testamento que sacó a su pueblo de Egipto es el mismo Dios que va a sacar a su iglesia de esta tierra y que va a llevar a cabo su plan maravilloso. Amén. Dios tenía propósitos en que Israel sufriera esta opresión por más de 430 años. Era purificar sus vidas, era prepararlos para creer en Él. Era la intención de que ellos no debían confiar en ningún Dios, ni en ningún faraón, ni en ninguna nación poderosa, porque el nombre de Dios en el libro de Éxodo es Jehová Nisi. Cada que Israel decía Jehová Nisi, lo que estaba diciendo es: el Señor o Yahvé es nuestro estandarte, Él es nuestra
bandera. Y a pesar de que Dios sabía que más adelante en el desierto estos israelitas se iban a hacer un becerro de oro, se iban a quejar por tanto maná, se iban a quejar de que no había agua, de que qué calor tan impresionante, una quejadera durante 40 años. Dios tuvo gracia para con ellos y no los destruyó a todos. Él cumplió su palabra, la palabra que le había dado a Abraham: yo haré de ti una nación grande, una nación poderosa, te voy a bendecir. Y eso es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, los llevó a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Dios ha prometido a la iglesia: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el último día, hasta el fin del mundo. Y en este peregrinaje yo los voy a purificar, los voy a santificar, los voy a bendecir y los voy a llevar a mi presencia para siempre. Dios quería tener una relación, y ha querido siempre tener una relación personal con el ser humano. Por eso Dios en el desierto le dice a Moisés: hazme un tabernáculo, porque quiero morar en medio de ustedes. Imagínense un Dios santo queriendo morar en medio de una comunidad pecadora, desobediente, terca, porque los seres humanos no somos diferentes a Faraón, somos tercos, duros de corazón. Nos tienen que decir muchas veces lo mismo hasta que realmente nos dobleguemos. Dios siempre le dijo al pueblo: duros de cerviz. ¿Sabe cómo es una persona orgullosa? Mira siempre por encima del hombro a los demás. Y nosotros tenemos la costumbre, como no sé si como paisas o latinoamericanos, de saludar es... ¿Usted no ha saludado o no lo han saludado por la calle? ¿Qué más? ¿Cómo estás? O así lo saluda uno el jefe. ¿Qué más? Dios dice: deben doblegar su cerviz, deben inclinarse delante de mí, pero no solo exteriormente. De nada me vale venir a la iglesia a arrodillarme cuando mi corazón está erguido de orgullo, de soberbia. Dios quiere que nos dobleguemos, y ese doblegarse es poder entender: Señor, yo quiero obedecerte porque entiendo que tú eres una autoridad superior a mí. Eso es lo que Dios le dice a la mujer: mujer, tu esposo es cabeza tuya, tu cabeza. Hombre, Cristo es tu cabeza, como Dios es cabeza de Cristo. Y si entendemos esos rangos de autoridad, no va a ser difícil someterse, porque ¿para qué? Si tarde o temprano Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Obviamente va a ser más doloroso, pero Él lo va a hacer. Faraón es un caso que no podemos pasar por alto, como lo expresa Hebreos 3:13. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Para qué venimos a congregarnos un domingo? ¿Para qué leemos la Escritura? ¿Para qué oramos? ¿Para qué nos discipulamos? ¿Por qué razón ayunamos? ¿Por qué pedimos consejería? ¿Por qué estamos queriendo apartarnos del mundo y vivir una vida bajo los parámetros de Dios? ¿Por qué razón? Para no ser engañados por el tentador o por el pecador, por el diablo. Porque esa fue la mentira a Eva. ¿Tú crees todo lo que Dios te dijo? ¿Tú sí crees que Dios sea un buen padre, un buen proveedor? Dios no les dijo toda la verdad, Dios no es sincero.
Dios por eso no les deja vivir la vida o vivir en la libertad que cada uno de nosotros desea. Y eso es lo que el mundo nos dice. A ustedes no les dejan hacer esto, a ustedes no les permiten esto, ustedes no pueden ir a tal parte. Y ustedes, claro, poniéndolo así, estos pobres están sometidos. Qué pesar. O usted le tiene que pedir al pastor para esto, tiene que ir a pedir permiso a la iglesia para esto. Diga, no. Todo lo que Dios me pide, me exige o me ordena o me demanda es para mi bien, porque Él desea mi bien. Y cuando yo le obedezco, voy a empezar a ser testigo de su amor, de su bondad, de su misericordia, de su compasión, de su generosidad, de que es un Dios de ira, pero es tardo para la ira. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento y que nadie se pierda. En estos días volví a recordar las palabras de Job. ¿Usted se imagina qué peligro un profeta así? Que no quiere ir a predicar sobre arrepentimiento, sino que quiere que Dios ya destruya todo Nínive, no les dé oportunidad de arrepentirse. Ellos, ¿qué dije yo? Bueno, suena parecido. De a Jonás, cuando Dios hace que Jonás vuelva de donde se había querido escapar, porque él dijo, no, además que Dios está allí, si me voy para allá, no me lo encuentro. Y eso es lo que a veces hacemos los seres humanos para desobedecer. No, nos vamos lejos y miramos para todos lados a ver que nadie nos conozca por aquí para poder hacer lo que queremos hacer, y no se nos olvida que arriba o en todo lugar, porque si usted va, alguien decía una vez de una manera jocosa, ¿tú crees en Dios? Iban en una avioneta, dijo, sí, ¿y dónde está? Arriba, y volteaba la avioneta al revés, y decía, ¿tú crees en Dios? Y ella, sí, ¿y dónde está Dios? Arriba. Donde estemos, y boca arriba, boca abajo, Dios siempre va a estar ahí mirándonos. Y Él lo que quiere es eso, que en todo lo que hacemos le demos la gloria. A Faraón entonces no le ofendía que los israelitas tuvieran su propio Dios, o que eligieran su propia religión, o desarrollaran su propia espiritualidad. Lo que ofendió a Faraón es que el Dios de Israel le diera órdenes. Ese es el hombre posmoderno. Faraón es un tipo de hombre posmoderno. Yo no necesito que nadie me diga qué hacer, yo soy libre. Yo no necesito que un Dios me ponga límites. Yo quiero vivir mi libertad. Yo quiero hacer lo que yo desee hacer. Aún nos consideramos dueños de nuestros cuerpos y que podemos hacer con ellos lo que queramos, pero eso es algo contrario a la palabra de Dios. La reacción de nuestra cultura ante las declaraciones de Jesús, especialmente al decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, crea un choque en esta cultura que ha relativizado lo que es la verdad. Y con su forma de vivir está simplemente diciendo, ¿quién es Jesús para que yo le obedezca? ¿Quién es ese tal Jesús? Reemplazan la realidad objetiva de Dios por una elección subjetiva, ¿cierto? Ya lo hemos repetido y usted ya lo ha escuchado, o si no, prepárese para que lo escuche. Muy bonito lo que tú me estás contando, pero esa es tu verdad, ese es el Dios que tú decidiste seguir, pero yo tengo mi propia verdad, yo tengo mi propia forma, manera de ver la vida, y tú debes respetarla. Porque si tú tratas de decirme que Jesús es el único medio de salvación, me ofendes. Porque es que hay muchos dioses en esta tierra, y como que el tuyo es el único que puede salvar, que el tuyo es el único Dios verdadero. Los musulmanes tienen un Dios, los judíos tienen un Dios, los hindúes tienen 200 millones de dioses, y tú me vas a venir a decir que ese Jesús del que tú hablas es el único que puede salvar. Eso me indigna, me ofende.
Eso es intolerancia. Tú vas a sacar a todos los dioses y vas a poner el tuyo como el escogido, como el único que hay. Entonces, el evangelio es ofensivo para esta sociedad tan abierta. Y no un Dios, no es mejor tener varios, que le podemos pedir a varios, como hacían en Egipto. Pidámosle al Dios de la lluvia, al Dios de los truenos, al Dios de la fertilidad. Hay muchos, pero con uno solo. A ese solo le tenemos que pedir todo. No. Pero Dios dice: yo soy uno. Oye Israel, Jehová el Señor, uno es. Dios ha declarado a través de todas las plagas que Él es el único y verdadero Dios y que es relevante, que es digno de obediencia. Dice el autor del libro del Éxodo que Dios descargó su poder sobre Egipto a través de una serie de plagas. Las 9 plagas, las primeras 9 plagas destruyeron sistemáticamente ese sincretismo religioso en Egipto. El mismo sincretismo de hoy. Todos los caminos van al cielo. Todas las religiones están bien. Cada quien tiene su verdad, siga esa verdad y va a llegar a Dios. Muy bonito el mensaje, ¿no? Muy bonito el mensaje, pero Dios es un Dios celoso, no comparte su gloria con nadie. Y si Él ha dicho, solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida, y ese es Cristo, no le busque por otro lado porque no lo va a encontrar. Las 9 plagas son una lección en contra del pluralismo religioso, la creencia de que todas las religiones son válidas, de la autonomía personal, la creencia de que tengo el derecho a vivir como yo quiera. Es un currículo con 10 lecciones inolvidables y el mensaje es claro: Dios es uno. A manera de conclusión, podemos decir entonces que ante el Dios de Israel, nuestro Dios, todos los dioses de esta tierra son impotentes, débiles, derrotados, y todo blasfemo es silenciado. Preparando el estudio para hoy, se me vino como algo a la mente. Dije, Moisés tuvo una tarea difícil y fue sacar a Israel de Egipto. Y eso le llevó, ¿cuántos dicen algunos? Por ahí 1 año. Investiguen bien cuánto le llevó a Moisés o a Faraón doblegarse para dejar a Israel. Pero creo que la tarea más difícil de Moisés fue sacar a Egipto del corazón del pueblo de Israel. Y es la misma tarea de todos los predicadores y maestros de este tiempo. No es que la gente salga del mundo, sino que el mundo salga del corazón del creyente. Y esa es la tarea de todos los días. Todos los días. ¿Cómo saco el mundo de mi corazón para que Cristo habite en él? Y ese mundo es sacar ese sistema de pensamiento, como dice Pablo, no se amolden a la manera de pensar de este mundo. El mundo piensa de forma muy diferente a la Escritura. ¿O usted por qué cree que los seres humanos odian la palabra de Dios? Porque el mundo quiere vivir de una forma diferente. Vamos por favor a preparar para que escuchemos nuevamente una canción. Sí, lo que pasa es que la tengo ahí en el celular y estamos grabando. Luego les envío por WhatsApp la Biblia que salió de estudio, que ya, pues muchos de los grandes
pastores o reconocidos más bien pastores en Estados Unidos ya están alertando a la iglesia: cuidado con esta Biblia, porque trae un mensaje que trata de que nos acomodemos, contemporicemos con esta cultura. A manera de aplicación, mis hermanos, quiero decirles que Dios desea que vivamos nuestra vida cristiana rendida a su voluntad, descansando en las promesas de Dios que son verdaderas, confiando en su poder para cumplir su palabra. El mismo Dios que actuó de esa manera tan maravillosa en Egipto para sacar a su pueblo de allí, es el mismo Dios en el que estamos hoy confiando. Póngase de pie, vamos a cantar esta canción y recordar que su palabra nos sostendrá. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda es suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Aleluya. Tome asiento nuevamente, por favor, y qué bueno que esa sea nuestra oración, que podamos conocer a Dios a través de su palabra. Para conocer a Dios hay que estar escudriñando, meditando, profundizando en las Escrituras, orando al Señor que se revele a nosotros,
por medio de su Santo Espíritu, y que nos cambie de tal manera, porque el espíritu que opera en los hijos de desobediencia es: ustedes pueden ser dioses, ustedes no necesitan un Dios, ustedes pueden ser dioses, los que ustedes rijan su destino. Ese es el mensaje de la nueva era. Tú puedes convertirte en tu propio Dios y decidir qué hacer, que tú puedas decidir que está bien o mal. Nadie tiene por qué decirte que está bien o mal, tú mismo debes tomar esa decisión. Pero nosotros somos seres caídos, afectados por el pecado, y todo lo vemos de forma distorsionada, y cuando tomamos decisiones nos damos cuenta de que son totalmente contrarias a lo que Dios espera que el hombre haga, y es que el hombre se humille y reconozca que hay un creador, que no nos creamos nosotros a nosotros mismos, sino que Él es nuestro hacedor. Amén.